En la primera noche de nuestra luna de miel en Cancún, mi suegra apareció en el penthouse y preguntó delante de toda la familia cuánto cobraba por destapar el inodoro de su empresa. Se cayó de la silla cuando respondí que la empresa ahora era mía. El fondo de inversión que aportó millones es mío. Yo, Matías, 39 años, trabajé como plomero toda mi vida. Hacía turnos extras para costear mis estudios. Mi esposa, 32 años, heredera de un imperio. Suegra, 56 años, ex socialité. Elise, champán cristal burbujeaba en la copa que sostenía, pero el sabor amargo en mi boca no tenía nada que ver con la bebida. La terraza del resort en Cancún estaba iluminada por miles de luces doradas. El mar Caribe se extendía infinito bajo el cielo estrellado, y mi esposa Sofía irradiaba belleza en el vestido de seda blanco que costaba más de lo que muchas personas ganan en un año. Debería ser la noche más perfecta de mi vida. Nuestra luna de miel había comenzado apenas unas horas antes, y toda la familia Mendoza estaba reunida para celebrar nuestro matrimonio. Sofía había insistido en que sería especial tener a todos allí. Una tradición familiar, dijo. Debería haber sospechado. Matías, querido. La voz estridente de mi suegra, Esperanza Mendoza, cortó el aire como una navaja. Se acercó con esa sonrisa falsa que ya conocía bien, balanceando los diamantes en el cuello como quien balancea cadenas. Necesito hablar contigo sobre un problemita. Sentí que Sofía se tensó a mi lado. Conocía a mi esposa desde hace 3 años. Llevábamos casados apenas 12 horas, y ya sabía reconocer cuándo se ponía nerviosa. Sus dedos apretaron mi brazo ligeramente. Por supuesto, Esperanza, respondí, manteniendo la voz calmada. Había aprendido desde temprano que mostrar debilidad frente a personas como ella era un error fatal. Es sobre la empresa, continuó, su voz volviéndose más alta, atrayendo la atención de los otros familiares. El tío Roberto dejó de hablar sobre sus inversiones inmobiliarias. La prima Carmen bajó la copa de vino. Hasta los meseros disminuyeron el ritmo. Tenemos un problema serio en los baños de la oficina principal. Se tapó el inodoro, y ya sabes, ¿cómo es? No podemos tener a nuestros clientes importantes lidiando con estas inconveniencias. Mi estómago se contrajo. No por lo que estaba pidiendo, sino por la forma en que lo estaba pidiendo. En público. En mi luna de miel. Delante de toda la familia. Mamá, murmuró Sofía bajito. Tal vez no sea el momento. No, querida. Es exactamente el momento correcto, interrumpió Esperanza, sonriendo con una malicia que hizo que mis puños se cerraran involuntariamente. Después de todo, Matías necesita entender cuál es su lugar en esta familia, ¿no es cierto? El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía sentir las miradas de todos los familiares sobre mí. Algunos parecían incómodos, otros claramente divertidos con la situación. El primo Eduardo hasta ahogó una risa detrás de la mano. Entonces, ¿cuánto cobras?, continuó, su voz ahora lo suficientemente alta para que todos escucharan claramente. ¿Por destapar el inodoro de mi empresa? Porque, seamos honestos, eso es lo que haces, ¿no? Y ahora que estás en la familia, pensé que podríamos tener un descuento familiar. Sentí la sangre subir a mi rostro, no de vergüenza, sino de una rabia fría y calculada que había aprendido a controlar a lo largo de los años. Sofía soltó mi brazo y me di cuenta de que estaba tan conmocionada como yo por la crueldad deliberada de su madre. Esperanza, logré decir, mi voz saliendo más baja de lo que pretendía. Oh, disculpa, hizo una mueca teatral. Es, señora Mendoza, para ti, querido. Jerarquía, ya sabes cómo es. Fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió. No mi compostura, esa la mantenía firme, pero la decisión que había tomado meses atrás de revelar la verdad solo cuando llegara el momento correcto, de construir confianza antes de mostrar quién era realmente. Esperanza Mendoza acababa de adelantar ese momento. Puse mi copa de champán en la mesa de mármol al lado y la miré directamente a los ojos. Por un segundo, vi una sombra de incertidumbre pasar por su rostro. Tal vez se dio cuenta de que había ido demasiado lejos. La empresa ya no es tuya, Esperanza, dije, mi voz ahora clara y firme lo suficiente para que todos escucharan. Su sonrisa vaciló. ¿Qué dijiste?,
Dije que la empresa ya no es tuya, es mía. La risa que soltó fue aguda y desagradable. ¿Tuya? Oh, Dios mío, Sofía, tu esposo está delirando. Debe ser el champán. Pero no había terminado. Saqué del bolsillo interior de mi saco un sobre que había traído conmigo. No para esta ocasión, sino porque siempre llevaba los documentos más importantes cuando viajaba. Era un hábito que había desarrollado a lo largo de los años, desde que comencé a hacer negocios serios. El fondo de inversiones Peninsula Holdings, comencé, desdoblando los papeles, aportó $2.3 millones a Mendoza Enterprises en los últimos 2 años. Ustedes recibieron ese dinero en 3 cuotas diferentes, todas aprobadas por ti personalmente. El rostro de Esperanza comenzó a perder color. Sofía miraba de mí a los papeles con una expresión que no lograba descifrar. Peninsula Holdings, continué, es mi empresa. Soy el propietario mayoritario de Mendoza Enterprises desde hace 8 meses. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. Nadie se movía, nadie respiraba. El sonido de las olas del mar pareció amplificado, junto con la música suave que sonaba de fondo. Esperanza trató de hablar, pero solo salió un sonido estrangulado de su garganta. Se apoyó en la silla detrás de ella, y por un momento pensé que se iba a desmayar allí mismo. Eso es imposible. Finalmente logró susurrar. Los documentos están todos aquí, respondí, mostrando los papeles. Contratos firmados, transferencias, bancarias, registros legales, todo perfectamente legal y transparente. Sofía se acercó y tomó los documentos de mis manos. Sus ojos recorrieron las páginas rápidamente y vi el momento exacto en que comprendió que estaba diciendo la verdad. Su rostro se puso pálido. «Matías», dijo, su voz apenas pasando de un susurro. «¿Por qué nunca me contaste esto?» Era una buena pregunta. Una pregunta que sabía que tendría que responder en algún momento. Pero no ahora, no frente a todos. «Hay muchas cosas que no sabes sobre mí, Sofía», respondí, mirándola a los ojos. «Cosas que quería contarte cuando llegara el momento correcto». Esperanza finalmente encontró su voz nuevamente. «Esto tiene que ser algún tipo de fraude. Tú eres un plomero. Ni siquiera tienes educación superior». «En realidad», dije, sintiendo una sonrisa fría formarse en mis labios, «tengo 2 títulos universitarios. Administración de Empresas por la Universidad Panamericana y Derecho Empresarial por el ITAM. Ambos con honores». La silla en la que Esperanza se estaba apoyando se deslizó ligeramente y realmente se cayó, aterrizando torpemente en el suelo de mármol de la terraza. Nadie se movió para ayudarla. Todos estaban demasiado conmocionados para reaccionar. Sofía me miraba como si estuviera viendo a un extraño. «¿Quién eres tú?», preguntó, y había algo en su voz. No exactamente miedo, sino una mezcla de confusión y traición que me golpeó como un puñetazo en el estómago. «Soy tu esposo», respondí suavemente. «Y soy el hombre que trabajó 16 horas al día durante 15 años para llegar a donde está hoy. El hombre que tu familia nunca se molestó en conocer realmente». El tío Roberto finalmente reaccionó, ayudando a Esperanza a levantarse. Estaba claramente en shock, murmurando incoherencias sobre cómo esto era imposible, cómo yo había engañado a todos. «¿Quieren saber cuánto cobro por destapar un inodoro?», pregunté, mirando directamente a Esperanza. «Nada, porque ya no hago ese tipo de trabajo desde hace 5 años. Pero si quieren saber cuánto cobro por administrar una empresa multimillonaria, puedo pasarles mi tabla de honorarios». El silencio volvió a dominar la terraza. Podía escuchar mi propio corazón latiendo. Podía sentir el sudor frío en mi espalda a pesar del calor tropical. Sofía dobló los papeles cuidadosamente y me los devolvió. Sus ojos estaban brillando, pero no pude distinguir si eran lágrimas de rabia o de algo más. «Creo», dijo, su voz temblando ligeramente, «que necesitamos hablar, en privado». Miré alrededor de la terraza. Todos los familiares parecían estatuas, de mármol, congelados en sus expresiones de shock e incredulidad. Esperanza aún estaba siendo apoyada por el tío Roberto, sus labios moviéndose, pero sin sonido saliendo. «Sí», acordé, «creo que necesitamos».
Pero antes de que pudiéramos alejarnos, Esperanza finalmente logró recomponerse lo suficiente para hablar. Tú nos engañaste, dijo, su voz ronca. Te hiciste pasar por algo que no eras. No, respondí, volviéndome para encararla una última vez antes de irme con Sofía. Me hice pasar por exactamente lo que soy. Ustedes fueron quienes nunca se molestaron en preguntar. Cuando Sofía y yo salimos de la terraza rumbo a nuestra habitación, podía sentir las miradas quemando nuestras espaldas. Podía escuchar los murmullos comenzando, las especulaciones, el shock transformándose lentamente en algo que no lograba identificar. Nuestra luna de miel acababa de comenzar, pero tenía la sensación de que nuestra vida real como pareja también estaba apenas comenzando, y por primera vez en años no estaba seguro de estar preparado para lo que vendría después. La puerta del ascensor se cerró detrás de nosotros, y Sofía finalmente me miró a los ojos. ¿15 años? Preguntó suavemente. 15 años, confirmé. ¿Y nunca pensaste que yo debería saberlo? Era una pregunta justa, una pregunta que sabía que no podría responder con una simple explicación. Nuestra historia era mucho más complicada de lo que cualquiera en la terraza podría imaginar. Y ahora finalmente, había llegado la hora de contar toda la verdad. El silencio en nuestro suite nupcial era más denso que el aire húmedo de Cancún. Sofía se había quitado los zapatos de tacón Louboutin y caminaba descalza sobre el mármol frío, sus pasos resonando como latidos de corazón irregulares. Yo permanecía junto a la ventana panorámica, observando las luces de la ciudad reflejándose en el agua oscura. 15 años, repitió ella, dejándose caer en el sofá de terciopelo color crema. ¿Desde cuándo sabías que querías? ¿Esto? Me volteé para mirarla. Incluso conmocionada, incluso traicionada, seguía siendo la mujer más hermosa que había visto en mi vida. Pero había algo diferente en sus ojos ahora, una distancia que no había estado allí esa mañana cuando dijimos sí acepto. Desde 1900, que tenía 24 años, comencé, aflojándome la corbata. El día que tu familia contrató mis servicios por primera vez. Sus cejas se alzaron. ¿Nosotros? ¿Ya te conocíamos? Tu madre no me reconoció esta noche porque para ella soy invisible. Solo soy el plomero. Me senté en el sillón frente a ella, manteniendo distancia. Pero sí, Sofía, he estado en tu casa al menos 20 veces en los últimos 15 años. La vi procesar esta información, sus dedos jugando nerviosamente con la tela de su vestido. ¿Recuerdas la inundación en el sótano de la mansión? ¿Hace 8 años? Pregunté. Vagamente. Mamá estaba furiosa porque se dañaron algunas antigüedades. Yo pasé 3 días allí, reparando las tuberías principales. Tú tenías 24 años. Acababas de regresar de tu maestría en Europa. Sus ojos se agrandaron. No te recuerdo. Por supuesto que no. Yo era parte del mobiliario. Pero yo sí te recuerdo a ti. Me levanté y caminé hacia el minibar. Necesitaba algo más fuerte que champán. Serví 2 whiskies, aunque dudaba que ella bebiera el suyo. Estabas en la biblioteca, leyendo. Llevabas un vestido azul marino y tenías el cabello recogido. Hablabas por teléfono con alguien sobre una exposición de arte. Sofía me miraba como si estuviera describiendo una película que había visto hace mucho tiempo. Cuando colgaste, me preguntaste si necesitaba algo. ¿Agua? ¿Un sándwich? Fue la primera vez que alguien de tu familia me trató como un ser humano. Le extendí el vaso de whisky, pero ella no lo tomó. ¿Por eso empezaste todo esto? Su voz era apenas un susurro. ¿Por un momento de cortesía? No. Me tomé un trago largo, sintiendo el ardor bajar por mi garganta. Empecé todo esto porque me di cuenta de que merecía algo mejor que ser invisible. Sofía se levantó bruscamente y comenzó a caminar de un lado a otro de la habitación. Sus movimientos eran agitados, casi frenéticos. ¿Entonces planificaste esto? ¿Planificaste? ¿Nosotros? La pregunta me golpeó como una bofetada. Era lo que había estado temiendo que preguntara. No de la forma que piensas. ¿De qué forma entonces? Se detuvo frente a mí, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Porque ahora mismo
Siento como si todo nuestro matrimonio fuera una mentira. ¡No! La palabra salió más fuerte de lo que pretendía. Sofía, escúchame. Sí, decidí cambiar mi vida después de ese día. Sí, estudié, invertí, construí un imperio en secreto. Pero conocerte en la universidad, enamorarme de ti, eso no fue parte de ningún plan. ¿Cómo puedo creerte? Había dolor real en su voz ahora. ¿Cómo puedo creer que no me elegiste porque era una Mendoza? Era la pregunta que más temía, porque la respuesta era complicada. Porque, dije lentamente, si solo hubiera querido casarme con una heredera, había opciones más fáciles que tú. Se volteó hacia mí, sorprendida por mi honestidad brutal. Tú eras la que estudiaba arte en lugar de administración, la que donaba su mesada a organizaciones benéficas, la que discutía con tu madre sobre política en las cenas familiares. Dejé el vaso en la mesa y me acerqué a ella. Eras la oveja negra de la familia Mendoza, Sofía. Si hubiera estado buscando una entrada fácil a su mundo, no te habría elegido a ti. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero no se alejó cuando me acerqué más. Entonces, ¿por qué nunca me dijiste la verdad? ¿Por qué? Tomé sus manos entre las mías. Estaban frías, temblorosas, porque tenía miedo de que pensaras exactamente lo que estás pensando ahora. Nos quedamos así por un momento, el sonido del océano llenando el silencio entre nosotros. Matías, dijo finalmente, necesito saber todo. No más secretos, no más sorpresas. Si vamos a tener alguna oportunidad, necesito conocer al hombre real con el que me casé. Asentí, sabiendo que este era el momento de la verdad, el momento que determinaría si nuestro matrimonio sobreviviría a esta noche. Está bien, dije. Te contaré todo, pero antes necesitas saber que lo que pasó allá arriba, eso apenas es el comienzo. La madrugada nos encontró despiertos en 1900 en el balcón, el café cubano humeando entre nosotros como una barrera frágil. Había contado todo, los estudios nocturnos, las inversiones calculadas, las identidades corporativas, la construcción meticulosa de un imperio desde las sombras. Sofía había escuchado en silencio, su rostro una máscara que no lograba descifrar. Entonces, llevas años, infiltrándote en nuestra vida, dijo finalmente sin mirarme. Protegiéndome, corregí. Tu familia destruye todo lo que considera una amenaza. Como para confirmar mis palabras, escuchamos voces alteradas desde la terraza del piso inferior. Los familiares seguían despiertos, seguramente diseccionando cada detalle de la revelación. ¿Y ahora qué? Sofía giró la taza entre sus manos. ¿Qué planeas hacer con nuestro imperio? Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró. Un mensaje de mi asistente en México. Urgente. Esperanza Mendoza está haciendo llamadas. Quiere reunión de emergencia del consejo directivo para mañana. Mostré el mensaje a Sofía. Sus ojos se endurecieron. Rápida, murmuré. Ya está contraatacando. Es lo que hace cuando se siente acorralada. Sofía se levantó, su postura súbitamente más erguida. Matías, necesitas saber algo sobre mi madre. El tono de su voz me puso alerta. Ella no va a aceptar esto. Jamás. Y cuando no puede controlar algo, se mordió el labio inferior. Busca la forma de destruirlo. Otro mensaje llegó, esta vez de mi abogado. Esperanza presentó una demanda por fraude esta madrugada. Alega documentos falsificados. Sentí una sonrisa amarga crecer en mis labios. Ya empezó. ¿Qué hizo? Sofía se acercó para leer la pantalla. Lo que cualquier Mendoza haría. Atacar primero, preguntar después. Mi teléfono sonó. Era Rodrigo, mi socio en Península Holdings. ¿Matías? ¿Qué carajo está pasando? Tengo reporteros llamando, abogados amenazando, y tu suegra aparentemente volvió loca. Todo bajo control, Rodrigo. Miré a Sofía, que escuchaba cada palabra. Activa el protocolo que discutimos. ¿El protocolo nuclear? ¿Estás seguro? Completamente. Colgué y me volteé hacia Sofía.
Tu madre acaba de declararme la guerra. ¿Y qué vas a hacer? Saqué una carpeta de mi maletín, documentos que había preparado meses atrás pero esperaba nunca tener que usar. Voy a mostrarle lo que pasa cuando subestimas a alguien. Sofía. Tomó los papeles con manos temblorosas. Vi el momento exacto en que comprendió lo que estaba viendo. Matías. Estos son: cada transacción financiera sospechosa de los últimos 5 años, cada pago a funcionarios públicos, cada cuenta en paraísos fiscales. Mi voz era calmada, pero por dentro sentía la adrenalina corriendo. Tu madre no construyó su imperio siendo santa, Sofía. Pero si esto sale a la luz, tu familia perdería todo. Y no solo el dinero, tu madre podría ir a prisión. Sofía dejó caer los papeles como si quemaran. No puedes hacer esto. ¿No puedo? Me levanté, sintiendo cada músculo tenso. Ella acababa de acusarme de fraude, Sofía. Está tratando de destruir todo por lo que trabajé. ¿Qué crees que debería hacer? Pero es mi familia, y yo soy tu esposo. La furia que había estado conteniendo finalmente explotó. ¿Dónde estabas cuando tu madre me humilló ayer? ¿Cuándo me trató como basura frente a todos? Sofía retrocedió como si la hubiera golpeado. Yo estaba en shock. Estabas eligiendo, como siempre eliges. Recogí los documentos. Bueno, ya no tienes que elegir. Voy a terminar esto de una vez por todas. Matías, espera. Su voz se quebró. Por favor, tiene que haber otra forma. La había. Se llamaba respeto, pero tu madre prefirió la guerra. Mi teléfono volvió a sonar. Esperanza. ¿Señora Mendoza? Respondí con voz melosa. Escúchame bien, pequeño estafador. Su voz era veneno puro. Para cuando termine contigo, vas a desear nunca haber salido de las alcantarillas donde perteneces. Interesante amenaza. Activé el altavoz para que Sofía escuchara. ¿Sabe qué es más interesante? Los documentos que acabo de enviar a 3 periodistas de investigación. El silencio del otro lado fue ensordecedor. ¿Qué documentos? Su voz había perdido toda su arrogancia. Los que muestran cómo financió su campaña política en 2019. Muy creativos esos pagos desde las Islas Caimán. Eso es imposible. ¿Cómo? ¿Era imposible que yo fuera dueño de su empresa? Miré a Sofía, que estaba pálida como un fantasma. Señora Mendoza, creo que es hora de que tengamos una conversación real. La reunión se programó para esa misma tarde en el resort. Neutral, elegante, con testigos. Esperanza llegó flanqueada por sus abogados, su hermano Roberto y la prima Carmen. Parecía un funeral de lujo. Yo llegué solo, con un maletín de cuero, italiano, y la tranquilidad de quien conoce cada carta en su mano. Sofía había decidido estar presente. Es mi familia, había dicho esa mañana, y eres mi esposo. Necesito ver cómo termina esto. La sala de conferencias del resort olía a jazmín y tensión. Esperanza se había vestido para intimidar. Traje Chanel negro, perlas del tamaño de canicas, el cabello peinado hacia atrás como un casco de guerra. Pero por primera vez desde que la conocía, había miedo en sus ojos. Matías, dijo con voz controlada. Creo que esto se nos salió de las manos. ¿Se nos? Me senté lentamente, disfrutando cada segundo. Señora Mendoza, usted trató de destruirme anoche, y esta madrugada presentó una demanda falsa contra mí. Podemos retirar la demanda, intervino uno de sus abogados, un hombre calvo con gafas doradas. Esto no tiene que escalar. Abrí mi maletín y saqué una grabadora digital. Antes de continuar, quiero que escuchen algo. Presioné play. La voz de Esperanza llenó la habitación. El senador Herrera necesita esos 200,000 antes de la votación. Usa la cuenta de las Caimán, la de siempre. El color drenó del rostro de todos los presentes. Sofía se cubrió la boca con la mano. Esa grabación es ilegal. El abogado trató de sonar firme, pero su voz temblaba. En realidad no. Saqué otro documento. Fue tomada en su oficina hace 2 años, por el sistema de seguridad que yo mismo instalé cuando reparé el cableado eléctrico. Sistema que, técnicamente, yo operaba bajo contrato de mantenimiento. Hijo de perra, murmuró Roberto.
Tío. La voz de Sofía era apenas un susurro, pero cortó como cristal roto. Todos se voltearon hacia ella. ¿Es cierto? Esperanza finalmente habló. Sofía, querida, los negocios a veces requieren. ¿Sobornos? Sofía se puso de pie, su vestido blanco de lino contrastando con la oscuridad de la revelación. ¿Estás diciendo que nuestra empresa soborna políticos? Todas las empresas grandes lo hacen, explotó Esperanza. ¿Cómo crees que conseguimos esos contratos gubernamentales? ¿Con sonrisas y buenas intenciones? El silencio que siguió fue demoledor. Vi el momento exacto en que el mundo de Sofía se hizo pedazos. Sus rodillas se dieron ligeramente y tuvo que sostenerse de la mesa. «¡Hay más!», continué, mi voz calmada pero firme. 3 senadores, 2 gobernadores, un ministro, todos con sus recibos correspondientes. ¿Qué quieres? La voz de Esperanza era pequeña ahora, derrotada. Quiero lo que siempre he querido, respeto. Me levanté y caminé hacia la ventana. El Caribe se extendía infinito, azul e indiferente a nuestro pequeño drama humano. Aquí están mis términos. Usted retira la demanda y pide disculpas públicas. Renuncia a la presidencia ejecutiva de Mendoza Enterprises. Se mantiene como presidenta honoraria, con un salario digno, pero sin poder de decisión. Jamás se levantó de un salto. Esa empresa es mi vida. Era su vida, corregí. Ahora es mía, y puede elegir mantener algo de dignidad o perderlo todo. Sofía se acercó a su madre, tomándola de las manos. Mamá, su voz temblaba. ¿Cuánto de lo que construimos es real? Esperanza evitó su mirada. Todo lo que hice fue por esta familia. No. Sofía la soltó bruscamente. Lo que hiciste fue por ti, por tu ego, por tu necesidad de control. Se volteó hacia mí, y por primera vez desde la noche anterior, vi algo diferente en sus ojos. No era amor. Todavía había demasiado dolor para eso, pero había reconocimiento. ¿Los reporteros?, dijo. ¿Ya publicaron algo? Todavía no. Les di hasta mañana para comentarios oficiales. ¿Y si mi madre acepta tus términos? Entonces los documentos permanecen privados, para siempre. Esperanza miraba por la ventana, su reflejo mostrando a una mujer que había envejecido años en una hora. ¿Y si no acepto? Entonces mañana toda la ciudad sabrá cómo realmente funciona el Imperio Mendoza. Roberto se aclaró la garganta. Esperanza, creo que deberíamos. ¡Cállate!, le gritó. Todos ustedes, cállense y déjenme pensar. Caminó hacia el otro extremo de la habitación, sus tacones resonando como disparos contra el mármol. Cuando se volteó, había lágrimas en sus ojos. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, me dijo. No es que me hayas derrotado, es que eres exactamente el tipo de hombre que siempre quise que fuera mi hija. Sofía ahogó un sollozo. Inteligente, despiadado cuando es necesario, dispuesto a hacer lo que sea por su familia. Esperanza se secó los ojos con el dorso de la mano, pero llegaste disfrazado de plomero y mi soberbia me cegó. Se acercó lentamente, extendiendo la mano. Acepto tus términos, Matías, pero quiero que me prometas algo. ¿Qué? Cuida a mi hija, y cuida el imperio que tanto trabajo me costó. ¡Construir! Estreché su mano, sintiendo la delicadeza de los huesos bajo la piel arrugada. Lo prometo. Pero mientras las palabras salían de mi boca, una parte de mí se preguntaba si Esperanza Mendoza realmente se daba por vencida tan fácilmente. Algo en sus ojos me decía que esta guerra apenas comenzaba. 3 días después de nuestro regreso a Ciudad de México, supe que había subestimado a Esperanza Mendoza. Mi asistente entró a la oficina con el rostro pálido. «Señor, tiene que ver esto». En la pantalla, un noticiero matutino mostraba a Esperanza en una conferencia de prensa. Vestía negro, como una viuda profesional, y había lágrimas perfectamente calculadas en sus mejillas. «He sido víctima de una estafa elaborada», declaraba ante las cámaras. «Un hombre se infiltró en mi familia, manipuló a mi hija y ahora pretende robar el patrimonio que construí durante décadas. Sentí que la sangre se me helaba.
presento evidencia de que Matías Rivera falsificó documentos, sobornó funcionarios y utilizó información privilegiada obtenida mientras trabajaba en mi casa como plomero. La periodista la interrumpió. ¿Está diciendo que su yerno es un criminal? Estoy diciendo que es un estafador brillante que casi nos destruye. Esperanza se secó una lágrima inexistente. Pero la verdad siempre sale a la luz. Apagué la televisión, pero ya era demasiado tarde. Mi teléfono no paraba de sonar. Reporteros, clientes, inversores. Todos querían respuestas. Sofía entró a la oficina sin tocar su rostro una máscara de furia. ¿Lo sabías?, exigió. ¿El qué? Que ella tenía copias de todo, que había estado grabando nuestras conversaciones desde el primer día. Mi estómago se hundió. ¿Qué? Arrojó una tableta sobre mi escritorio. En la pantalla, una grabación de audio. Mi voz diciéndole a Rodrigo que activara el protocolo nuclear contra Esperanza. ¿Protocolo nuclear? Sofía se cruzó de brazos. ¿Así me llamabas? ¿Tu arma secreta? No, Sofía, no es lo que parece. ¿Entonces qué es? Su voz se quebró, porque ahora mismo parece que mi madre tenía razón. Parece que todo fue un plan para destruir a mi familia. Antes de que pudiera responder, Rodrigo irrumpió en la oficina. Matías, tenemos problemas. 3 clientes principales cancelaron contratos. Los bancos están congelando cuentas. Y... Se detuvo al ver a Sofía. Oh, dilo, ordené. La Comisión Nacional Bancaria abrió una investigación formal. Esperanza presentó evidencia de que manipulaste información privilegiada. Sofía se dejó caer en una silla. Dios mío, pero hay más. Rodrigo evitaba mi mirada. Ella no actuó sola. Tiene el respaldo de alguien poderoso. ¿Quién? El senador Herrera, el mismo que aparece en tus grabaciones. Todo encajó como piezas de un rompecabezas macabro. Esperanza había sacrificado a Herrera para salvarme, pero él había visto la oportunidad de eliminar a un testigo incómodo. Me tendió una trampa, murmuré. Nos tendió una trampa, corrigió Sofía. A todos. Mi teléfono sonó. Era mi abogado. Matías, no vengas a la oficina. Hay una orden de arresto. ¿Por qué? Fraude financiero, extorsión y conspiración. Herrera alega que lo chantajeaste para obtener contratos gubernamentales. Colgué y miré a Sofía. Sus ojos estaban rojos, pero había determinación en ellos. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Lo único que puedo hacer. Me dirigí hacia la caja fuerte. Jugar mi última carta. Saqué un sobre sellado que había guardado durante años, esperando nunca tener que usarlo. ¿Qué es eso? Prueba de que Herrera no solo recibió sobornos de tu madre, también los recibió de otras 6 empresas. Sonreí amargamente, incluyendo la competencia directa de Mendoza Enterprises. Rodrigo silbó. Eso lo destruiría. Y a nosotros también, Sofía señaló. Si revelas eso, admites que tienes información que no deberías tener, a menos que... Una idea comenzó a formarse, peligrosa pero posible. ¿A menos que qué? A menos que alguien más lo revele. Alguien con inmunidad. Alguien que también fue víctima. Sofía me miró con comprensión lenta. Mi madre, tu madre, fue tan estúpida como yo. Confió en Herrera y él la traicionó. Tomé mi abrigo. Si le demostramos que él la está usando como chivo expiatorio, ¿podríamos volverla contra él? Esperanza Mendoza no perdona las traiciones. Sofía se levantó alisándose el vestido. Entonces vamos a ver a mi madre. ¿Nosotros? Somos familia, ¿no? Su sonrisa era feroz. Es hora de actuar como tal. La mansión Mendoza parecía un mausoleo cuando llegamos esa noche. Las luces estaban apagadas. Los jardines que siempre habían estado impecables mostraban signos de abandono. Era como si la casa misma hubiera perdido la voluntad de vivir. Esperanza nos recibió en la biblioteca, rodeada de cajas de cartón. Estaba empacando sus libros de leyes, sus diplomas, los trofeos de una vida de conquistas empresariales. Sin maquillaje, con el cabello suelto y un camisón de seda arrugado, parecía una versión fantasmal de la mujer que conocía.
¿Vienes a glotar?, me preguntó sin levantar la vista de una caja llena de fotografías familiares. «Vengo a salvarte», respondí. Eso la hizo pausar. Lentamente alzó la cabeza, estudiando mi rostro en busca de sarcasmo. «Herrera te traicionó», continuó Sofía, sentándose en el sofá de cuero donde solía leer de niña. «Te está usando como chivo expiatorio. Eso ya lo sé». Esperanza cerró la caja con más fuerza de la necesaria. ¿Creen que soy estúpida? Entonces sabes que después de que te destruya a ti vendrá por mí, dije. Y después por Sofía. Los testigos incómodos tienen la mala costumbre de desaparecer. Esperanza se levantó y caminó hacia la ventana que daba al jardín. Durante 900 años había observado ese mismo jardín desde mi posición como plomero invisible, viendo cómo ella comandaba su imperio desde esta misma habitación. ¿Qué propones?, preguntó finalmente. Saqué el sobre sellado y lo coloqué sobre la mesa de caoba. Evidencia de que Herrera recibió pagos de Construcciones Vázquez, Inmobiliaria del Norte, Grupo Fierro y 3 empresas más. Todas competencia, directa de Mendoza Enterprises. Los ojos de Esperanza se iluminaron con una chispa de su antigua astucia. «Ese cabrón me estaba vendiendo información», murmuró. «Por eso siempre se nos adelantaban en las licitaciones importantes». «Exacto. Tú no eras su socia, eras su víctima». Sofía observaba el intercambio con fascinación y horror. «¿Desde cuándo sabes esto?» «Desde hace 2 años. Pero necesitaba el momento correcto para usarlo». Esperanza tomó el sobre con manos temblorosas y examinó los documentos. Vi el momento exacto en que comprendió la magnitud de la traición. 50 millones, susurró. Ese hijo de perra me costó 50 millones en contratos perdidos. Y ahora quiere que pagues por todos sus crímenes mientras él se escapa, libre. ¿Por qué me ayudas?, me preguntó, sus ojos brillando con lágrimas de rabia. Después de todo lo que te hice. Miré a Sofía, que esperaba mi respuesta con la misma intensidad que su madre, porque eres la madre de mi esposa. Y porque tomé la mano de Sofía. Algunas batallas requieren aliados inesperados. Esperanza se secó los ojos con el dorso de la mano, recuperando lentamente su compostura. ¿Qué necesitas que haga? Mañana hay una conferencia de prensa. Herrera va a anunciar mi arresto y felicitarse por limpiar la corrupción. Tú vas a estar allí. Y vas a revelar todo esto. Vas a mostrar que fuiste víctima de una conspiración, no cómplice de una. Esperanza sonrió por primera vez en días. Era la sonrisa de un depredador que había encontrado una presa más grande. ¿Sabes qué es lo hermoso de todo esto?, dijo, organizando meticulosamente los documentos. Herrera cree que soy una vieja tonta que se dejó manipular por un plomero. Inteligente. ¿Y no es así?, preguntó Sofía con una pequeña sonrisa. Mi querida hija. Esperanza se acercó y acarició su mejilla. Tu esposo es brillante, pero no es el único que sabe jugar ajedrez. Sacó una carpeta de su escritorio y la puso sobre la mesa. ¿Qué es esto?, pregunté. Mis propias grabaciones, de cada conversación que tuve con Herrera en los últimos 3 años. Sofía y yo intercambiamos miradas de asombro. ¿Sabías todo este tiempo que te estaba traicionando? Sospechaba, pero necesitaba pruebas. Esperanza sonrió con satisfacción. Y paciencia para el momento perfecto. Entonces, ¿por qué no lo expusiste antes? Porque, dijo dirigiendo su mirada hacia mí, estaba esperando al socio correcto. Esa noche, los 3 trabajamos hasta el amanecer, coordinando nuestra estrategia. Por primera vez desde que la conocía, Esperanza me trató como un igual, no como el plomero, no como el advenedizo que había robado a su hija, sino como un digno oponente que se había ganado su respeto. La conferencia de prensa fue una obra maestra de destrucción política. Herrera había llegado con toda la pompa de un conquistador, rodeado de cámaras y reporteros. Anunció mi inminente arresto con la sonrisa de un hombre que creía haber ganado. Fue entonces cuando Esperanza hizo su entrada. No la mujer derrotada de la noche anterior, sino la Esperanza Mendoza que había construido un imperio. Vestía un traje rojo blood, sus joyas brillaban como armaduras y caminaba como una reina hacia su coronación.
Senador Herrera. Su voz cortó el murmullo de la multitud. Antes de que celebre su victoria, hay algo que la ciudadanía debe saber. El color drenó del rostro de Herrera. Esperanza, ¿qué haces aquí? Vengo a corregir algunas inexactitudes en su narrativa. Lo que siguió fue una ejecución pública. Esperanza reveló cada pago, cada favor, cada traición. Mostró cómo Herrera había manipulado a múltiples empresas, vendiendo información privilegiada al mejor postor. ¿Y sabe qué es lo más trágico? Concluyó, mirando directamente a las cámaras. Que utilizó mi dolor de madre para tratar de destruir al hombre que mi hija ama. Un hombre que, reconozco ahora, es exactamente lo que necesitaba nuestra familia. Esa noche, desde la terraza de nuestra nueva casa, una propiedad que habíamos comprado juntos, con dinero ganado honestamente, Sofía y yo observamos las noticias. Herrera había renunciado. La investigación contra mí había sido archivada. Y Mendoza Enterprises había recuperado los contratos perdidos junto con 3 nuevos. ¿Crees que mi madre realmente cambió?, preguntó Sofía acurrucándose contra mi pecho. Creo que tu madre finalmente encontró a alguien que la superó en su propio juego, respondí, acariciando su cabello. Y eso le enseñó humildad. ¿Y nosotros? ¿Sobrevivimos? La miré a los ojos, estos hermosos ojos que habían visto lo peor y lo mejor de mí. Más que sobrevivir, triunfamos. Y mientras el sol se ponía sobre la ciudad que ahora conocía mi verdadero nombre, supe que la historia del plomero que se convirtió en emperador había terminado. Ahora comenzaba la historia del hombre que aprendió que el verdadero poder no viene de la venganza, sino del respeto ganado a pulso.